Bienvenidos mis queridos hermanos, una vez más al programa Hawái para Cristo. Damos gracias al Señor esta mañana por llegar hasta sus hogares, esperando que Dios hable a nuestras vidas, principalmente para las personas que conocen de Dios, que el mensaje pueda ser bendición para sus vidas y podamos implementar la santidad y la honestidad en nuestras vidas y podamos quitar toda indiferencia delante de la presencia del Señor. Así es que regresamos con el mensaje. Escribieron las cartas a las 7 iglesias, no era solamente que hubiera 7 iglesias. Quiero que ustedes sepan, hermanos, que el Medio East era completamente cristianos. Jordania eran cristianos, Siria eran cristianos, Turquía eran cristianos, Líbano eran cristianos, Egipto, el 90% en Egipto eran cristianos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió, hermanos? En nuestros días, hermanos, existen más de 40,000 denominaciones. ¿A qué denominación estamos nosotros representando? Los nombres de las denominaciones, algunas son tan imponentes como la Iglesia de Cristo, como la Iglesia Pentecostés, o la Iglesia de Santidad, o la Iglesia de Dios en Cristo. Y todos esos nombres y denominaciones que se presentan, pues deben de tener algo bueno para estar ahí, amén. Pero cuando no existe eso, esta mañana vamos a estar leyendo a las iglesias de Apocalipsis y vemos la deficiencia de algunas iglesias, pero que de alguna manera estaban representando sus iglesias. Curiosamente, esas iglesias estaban muy seguidas, una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí y así. En un periodo de más o menos 200 villas alrededor existían esas iglesias, unas muy de santidad, otras más o menos, otras completamente desordenadas. ¿Qué es lo que nosotros estamos representando delante de las gentes a nuestra iglesia? Porque es importante que, hermanos, nosotros obtengamos de la palabra de Dios que nosotros leemos, la creamos y la implementemos en nuestras vidas. De eso se trata, hermanos, el que nosotros seamos una iglesia escogida de parte de Dios. No podemos decir que somos la única iglesia que somos escogidos por Dios. No podemos decir eso porque cuando se dice eso, se llega a un culto cuando se piensa que solo ellos son salvos. No. Dios en su infinita misericordia tiene su esposa en todo el mundo, en todas las iglesias, más de alguna, 2, 3, 4 personas o más pueden estar representando correctamente al Señor. Y en la representación que nosotros hacemos, damos a conocer la vida de Cristo en nuestras vidas. Porque es importante que al tener a Jesús en nuestras vidas, podamos tener su unción, su poder, su gracia, su misericordia, su amor. Y son cosas que deben de brillar en nuestras vidas, que muchas veces nos hace falta y muchas veces nos parecemos al mundo y no parecemos que somos parte de una iglesia. Principalmente cuando damos testimonio, cuando hablamos, cuando actuamos, cuando decimos, cuando nos enojamos o cuando amamos, cuando nos compadecemos y tenemos compasión de la gente y nos preocupamos por el prójimo. Todas esas características son visibles en las iglesias del Apocalipsis. Hay una iglesia, la iglesia indiferente. Uno de los problemas graves que existen en estos momentos en el mundo es la indiferencia. La indiferencia, hermanos, es un espíritu de indiferencia, hermanos. Se dice que no se describe como un demonio específico, sino como una condición espiritual peligrosa caracterizada por la apatía, el desinterés de las cosas de Dios y la falta de amor o empatía hacia el prójimo. Las Escrituras, hermanos, advierten fuertemente contra esta actitud, considerando una forma de rebelión o de desvío de la fe. La indiferencia a las cosas de Dios es un acto peligroso en nuestras vidas, porque estamos nosotros negándole el derecho legal al Señor nuestro Dios. Le estamos negando, hermanos, nuestra atención,
porque nosotros, los seres humanos, siempre tenemos algo en nuestras vidas que nos perturban y no nos permite entregarnos al Señor, porque no queremos dejar ese algo que está dominando nuestras vidas. Y ese algo nos distrae. Y si se trata de pecado, más nos distrae. Personas no quieren dejar su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de comportarse, su forma de hablar, su manera de tratar a los demás, porque ese es lo que ellos están acostumbrados y es lo que ellos están sosteniendo por mucho tiempo. Si se trata de la inseguridad, si se trata del orgullo, si se trata de la vanidad, si se trata de ofender a otros, ese es uno de los problemas que cada persona puede tener, y que en esta forma cualquier cosa que nos perturbe la presencia del Señor o que nos impida a nosotros dar ese paso de obediencia, ese paso de bendición para poder decir, sí, Señor, voy a estar delante de ti. La indiferencia, hermanos, nosotros la podemos ver muy fácilmente en muchas maneras. Por ejemplo, si no nos gusta el fútbol, hermanos, y leemos en el periódico que un equipo perdió y que perdió feamente y que le ganaron y que se burlaron de él, nos es indiferente, no tenemos ningún problema con que gane o con que pierda. La indiferencia también se puede tratar de una persona, si una persona nos desagrada o no nos cae bien, y que tenemos que convivir diariamente con ella, un compañero de trabajo, en la escuela. Algunas personas optan por tratar con la indiferencia. Hagan lo que hagan o digan lo que digan, los ignoran, ni les miran, ni les hablan como si no existiesen. La indiferencia, hermanos, es un pecado increíblemente fuerte. Yo no lo había visto así, ¿ok? Porque uno es indiferente a algunas cosas. Si, por ejemplo, me dicen que se murió uno de mis primos que ni conozco, ni nunca lo he visto, pues no me puedo yo preocupar y decir, ay, lo siento mucho, tan bueno que era, no lo conozco, no sé quién era, nunca lo vi. Pues me es indiferente, amén. Entonces, hermanos, pero la indiferencia hacia Dios nosotros tenemos que tenerla muy en consideración. Y les voy a contar algo que pues no va muy al caso, pero que me hace reaccionar a mí en mi forma de pensar. Resulta de que un hombre en una película persiguió al hombre que había matado a su esposa. Lo persiguió y se lo llevó a su casa y lo metió él en su propia cárcel. Lo metió en su casa y ahí le tuvo por mucho tiempo. Un investigador que andaba buscando a ese hombre lo logró encontrar, y cuando lo encontró en la casa de ese hombre que había tomado venganza de él y lo había metido a esa cárcel. El hombre estaba tan desesperado, estaba tan angustiado, que le decía, por favor, dile a él que me hable, que me dirija la palabra. Lo había castigado con algo que le dicen la ley del hielo. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta aplicar eso a sus esposas o a sus esposos, hacerle la ley del hielo, y lo ignoran y no le hablan y no le responden y no le hacen caso. Eso es un pecado, hermanos, un pecado que muchas veces se practica, muchas veces aún en la vida de los cristianos. La indiferencia, hermanos, es algo que nosotros tenemos que quitarlo de nuestras vidas. Cuando el Señor le llama la atención a la iglesia de Laodicea, a esa iglesia indiferente que representa en estos momentos la Laodicea, la iglesia de nuestros días, indiferente, que se cree rica, que se cree que todo lo tiene, que todo lo puede, que no necesita de nada, que es libre, que es rica y que no necesita nada de Dios. El Señor le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero Dios conoce la condición de cada uno de las personas. La indiferencia, hermanos, no nos permite muchas veces decir sí a Dios. Te voy a servir, te voy a amar, voy a tener cuidado, voy a estar en tu servicio, voy a dar toda mi vida a ti, Señor. No lo podemos hacer cuando hay algo que nos impide en nuestras vidas
y que no nos deja hacer esa decisión porque no estamos dispuestos a dejar eso que nos perjudica o eso que amamos más que a Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Cuando se trata de los inconversos, pues no hay problema. Ellos están en su mundo, no conocen de Dios y pueden hacer lo que quieran. Nada les impide, nada les molesta. Pues es normal que no se interesen por Dios. Pero cuando nosotros vivimos dentro de un mundo religioso que decimos que vamos a la iglesia y que estamos con el Señor y que cantamos, oramos, ofrendamos y hacemos muchas cosas para el Señor, pero no le damos la atención que Él requiere, entonces nosotros estamos faltando a la presencia del Señor y el Señor lo considera esto como tibieza. ¿Es mejor estar frío o es mejor estar caliente? Pero tibios no es agradable delante de la presencia de Dios. La tibieza se considera una indiferencia porque aunque se está en la iglesia, no se escucha el mensaje, no se queda el mensaje. El mensaje no hace el efecto que tenía que hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Simplemente porque tenemos dioses ajenos y esos dioses ajenos están perturbando nuestras vidas. Y peor tantito, si existe algún pecado dentro de algún hermano, menos lo dejará crecer espiritualmente porque eso le está impidiendo y eso lo hace indiferente y no tiene la libertad de pedirle al Señor, Señor, perdóname, porque no quiere decir, ya no lo vuelvo a hacer. Entonces eso afecta nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, aunque parecen que son insignificantes. Pero no sé si es insignificante para usted cuando su esposa no le habla por alguna razón y le hace la ley del hielo y por días no le habla, no le responde, hace las cosas, pero no está con usted. Eso es terrible, hermanos. Ojalá Dios quiera que nunca lo tenga que disfrutar. Amén. Eso no le corresponde a los cristianos que hemos nacido de nuevo. Tenemos que quitar toda indiferencia porque eso no es correcto delante de Dios. Ahora vamos a ver, hermanos, una iglesia de Filadelfia, una iglesia obediente. Filadelfia proviene del griego antiguo philos y adelpos, que significa literalmente amor fraternal, amor entre hermanos. Y hermanos, cuando se trata de esto, dice la palabra del Señor en una de las parábolas que encontramos, dice que parte cayó en buena tierra y dio fruto a 100, a 60, a 30. Y dice que el que tiene oídos oiga, porque el fruto es parte, hermanos, de la atención que uno le pone al Señor. La vida cristiana se crece a través de escuchar la palabra del Señor. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando hablamos de fe griega significa certeza, seguridad, confianza. Pero fe hebrea significa obediencia, fidelidad, esfuerzo, santidad. Entonces, hermanos, cuando escuchamos la palabra del Señor, por fe, nos escuchamos la palabra de Dios, crecemos, nos exhorta a la santidad, nos exhorta a la verdad, nos exhorta a la consagración, nos exhorta a la fidelidad ante Dios. Eso es fe en hebreo. Nosotros necesitamos considerar esto, porque cuando dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor, es verdad. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor y nos exhorta y nos habla, nosotros estamos conscientes de eso y podemos decir, Dios me está hablando. Y no podemos ignorar, no podemos, hermanos, dejar de atender a la voz de nuestro Dios. Solo cuando nos distraemos, solo cuando hay algo que perturba nuestra mente. Si es el odio, si es el resentimiento, si es el dolor espiritual, si es el rechazo, cualquier cosa, hermanos, es un verdadero peligro. Mi esposa les ha mandado algunos testimonios de personas que han sido rechazadas. Y ustedes pueden ver a través de los testimonios lo que hace el rechazo en la vida de una persona. No puede crecer la persona cuando tiene rechazo en su vida.
Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la seguridad, la certeza de que nosotros hemos sido aceptados por el Señor y que somos los más guapos delante de la presencia del Señor y que somos los consentidos de nuestro Dios. Porque hacemos su voluntad, porque guardamos sus mandamientos, dice Juan. Nosotros tenemos que estar pendientes de eso, para no vivir en el temor, en el miedo o en el rechazo, para no vivir, hermanos, en el pecado, para que no nos dejemos atar por nada en este mundo. Porque en estos momentos lo que más distrae al cristiano son los espectáculos, son las distracciones, son la televisión, son el internet y muchas más cosas, hermanos, que está en el corazón de los cristianos y de todo el mundo que se ocupa solamente de eso. Hay padres que no le dan de comer a sus hijos por estar jugando maquinitas. Hay hijos que no comen porque están jugando máquinas, porque están en un programa, viendo la televisión. Cualquier cosa que los distrae, les quita, hermanos, ese sentimiento, esa sensibilidad para buscar de Dios. Los inconversos no buscarán de Dios, pero tienen hambre de Dios. Tienen hambre. Usted puede hablar con alguna persona y puede presentarle el plan de Dios y rápidamente se dará cuenta de la necesidad que tiene. ¿Por qué? Porque somos seres que necesitamos la paz en nuestras vidas, el gozo en nuestro corazón y todas esas cosas. Nadie nos las puede dar, solo el Señor Jesús. Filadelfia, una iglesia obediente, dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjense, hermanos, aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando viene la persecución, la prueba, hermanos, es el momento en que nosotros, aunque seamos débiles, podemos honrar a nuestro Dios. Y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Quiere decir, hermanos, que habrá una prueba, quiere decir que habrá una tribulación, quiere decir que habrá un dolor, una persecución. Personas serán perseguidas, personas serán muertas, personas serán agobiadas por el enemigo. Puede que todo eso vaya a suceder y que tengamos que estar aquí. Pero cuando hay fidelidad a su palabra, has guardado la palabra de mi paciencia, dice. Cuando hemos considerado la palabra del Señor, y esto, hermanos, que hay en nuestro corazón de incitarlos a leer la palabra del Señor, no es, hermanos, un capricho, es un deseo de que cada uno de ustedes estén conscientes. Miren, no hay nada más terrible, no hay nada más triste para mi vida que algunas personas que se han ido van y caen en cultos y encuentran que a los lugares que fueron son más santos, más dignos, porque visten hasta abajo, porque no se pintan, porque hacen cosas increíbles, porque son tremendamente santos. Y muchas veces se dejan engañar por cultos, hermanos, que los cultos que existen son, hermanos, cultos totalitarios y son cultos abundantes, porque ha llegado el tiempo que dice la palabra que la gente oirá la mentira, pero no les gusta la palabra. La palabra de Dios, hermanos, es lo más importante en nuestras vidas. Nosotros debemos aprenderla, nosotros debemos tenerla en cuenta. Al leerla, la vamos a entender. Al leerla cada día, vamos a aprovechar y vamos a saber cuando alguien nos dice algo, si está en la Biblia o si no está en la Biblia. Inmediatamente, porque hemos leído la palabra del Señor. Así que sigue diciendo: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Va a venir una hora, un momento de prueba, un momento de tribulación. Se habla de la tribulación, ya estamos en tribulación casi. Personas ya están en tribulación, están sufriendo, no tienen casa, los están bombardeando, no tienen agua, no tienen comida, ya están ahí, hermanos. ¿Dónde está la protección de Dios? Nosotros necesitamos estar conscientes de eso, de tener
una entrega total a su palabra, de ir cada día para que nosotros podamos no reclamarle, sino recordarle, Señor, acuérdate, yo he sido fiel en mi vida, yo he estado delante de ti y podemos presentar delante de Dios como obreros que no tengamos que avergonzarnos. Cuando nosotros practicamos esto interiormente, lo podemos practicar en nuestras vidas y nada nos va a mover de lo que nosotros tenemos, porque queremos vivir dentro de la palabra bendita de nuestro Dios. ¿No creen, hermanos? De eso se trata, el que nosotros seamos cristianos. Así es que Filadelfia era una iglesia obediente y dice la palabra del Señor, yo conozco tus obras, sea que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La puse 2 veces porque el verso de abajo es mi verso favorito. Pero él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Créanme, hermanos, honestamente les quiero decir con todo mi corazón que no hay nada más importante en la vida del ser humano y mucho más cuando ya hemos sido cristianos que la obediencia a la palabra del Señor. No podemos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque eso viola la palabra de Dios. No podemos convivir con los inconversos. No podemos tomar con ellos. No podemos hacer las cosas que ellos hacen. Porque, hermanos, nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor y tenemos que tener esa obediencia en nuestras vidas. Tenemos que pensar, hermanos, toda mentira es desobediencia a Dios. La gente se va al infierno por mentirosa, amén. Eso está marcado en la Biblia. Entonces hay cosas, hermanos, muy comunes en los seres humanos que violan la ley de Dios, que violan la palabra del Señor. Sardes era una iglesia que estaba engañada. Dice la palabra del Señor, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Fíjense, hay personas que dicen, yo estoy bien delante de Dios. ¿Cuántos se van con el Señor? Levanta la mano, gloria a Dios. Porque pensamos que estamos bien, pero cuando estamos engañados, el Señor conoce nuestras obras, lo que nosotros hacemos aquí en nuestra casa. Fíjense ustedes, hermanos, ¿qué sería que nos compartiéramos, por ejemplo? Que nos compartiéramos las casas y que pues nos vamos a vivir con los hermanos unos 8 días. Vamos a convivir con ellos, vamos a comer, a platicar, vamos a ver, a buscar de Dios, vamos a ver qué es lo que pasa. Y llegamos a las casas y todo está bien, pero de repente sale lo que siempre sale, el pleito entre ellos. No, que tú, te dije eso, que te dije aquello. Y son cristianos. Podríamos descubrir, y son cristianos. Su forma de tratar a sus hijos, su forma de actuar, su forma de llevar su casa en regla, en limpieza, en esfuerzo, su esfuerzo por buscar de Dios, las horas de su devocional, la lectura de la palabra, el convivio espiritual, los cánticos se cantan, y todo eso, hermanos, que nos acerca al Señor, todo eso es algo que nosotros tenemos que implementar en nuestras vidas y no engañarnos a nosotros mismos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Sé vigilante, acuérdate lo que has recibido, arrepiéntete. La vida, hermanos, se basa en arrepentimiento. La vida está en arrepentimiento. Uno de los problemas que hay es el perdón. Cuando nosotros estamos dispuestos a perdonar y a ignorar las faltas, nos ayuda a nuestra vida espiritual. Cuando nosotros estamos conscientes y no queremos perdonar, y somos fáciles de ofendernos, y tratamos nosotros de imponernos,
No podemos nosotros alcanzar este fruto del Espíritu que dice toda bondad, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, paz. Todo este fruto, hermanos. Créanme honestamente que yo siempre oro al Señor, Señor, ¿cuándo voy a poder yo tener todo el fruto del Espíritu Santo? Porque cuando no es una cosa, es otra la que nos molesta. Porque no hemos alcanzado todavía la madurez espiritual para poder tener todo en regla y todo en orden. No lo hemos podido lograr, hermano. Soy sincero todavía como humano, soy sincero. Hay muchas cosas que no logramos nosotros evaluar, no logramos nosotros colocar correctamente, de manera, hermanos, que nos presentemos delante de Dios como obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos. Recuerdo yo el trato de Ezequías con el Señor, cuando el Señor le dijo, te vas a morir y no vas a vivir. Y Ezequías dice, ¿pero por qué? Si yo he hecho tu voluntad, si yo he guardado tus mandamientos, si yo he quitado la idolatría, si yo he traído al pueblo a ti, ¿por qué? ¿Por qué me vas a llevar tan pronto? El Señor quería hacerle un bien a Ezequías, pero muchas veces nosotros nos aferramos a esta tierra. Pero si Ezequías le hubiera dado gracias al Señor y le hubiera dicho, Señor, en el mejor momento has venido. En el mejor momento estoy listo. Yo he guardado tus mandamientos, he quitado la idolatría, he traído al pueblo a ti. Este es el mejor momento de que tú me lleves. Pero cuando estamos aferrados a las cosas de este mundo, principalmente cuando existen las riquezas, ¿ustedes creen que Bill Gates se quiera morir? ¿Ustedes creen que el Bezos de Amazonas, creen que se quiera morir? ¿O el Elon Musk, creen que se quiera morir? No, hermanos. Ellos quieren vivir años, tienen mucho dinero para vivir. Bueno, hermanos, nosotros no tenemos dinero, pero muchas cosas tenemos cosas que nos aferramos a ello. Cuando se tratan de sentimientos, cuando se tratan de la preocupación por nuestros hijos que están chiquitos, lo entendemos. Pero Ezequías, hermanos, Ezequías no tenía hijos. Y era una de las causas por las cuales él lloraba y decía, si el Señor le dice, prepara tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. Y él decía, ¿y qué voy a preparar? Ni tengo hijos. Y muchas veces no tenemos nosotros, hermanos, la sabiduría de Dios de lo que nos quiere librar y de lo que quiere librar a otros. Porque cuando Ezequías se queda con vida, Dios le da 15 años más. Tiene un muchacho llamado Manasés, el más perverso de los reyes de Judá. Nació, hermanos, para esclavizar a un pueblo durante 50 años, para establecer toda la idolatría y el satanismo, y aún a sacrificar a sus propios hijos, hermanos, a los dioses. Ese fue el resultado de la negativa de Ezequías de aceptar la voluntad de Dios. Hermanos, cuando se camina correctamente delante de Dios, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Tenemos que estar preparados para ese momento en que el Señor nos quiere llevar. Ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. No debemos engañarnos a nosotros mismos. Dejemos que Dios nos hable a través de leer la palabra del Señor. Dios va a hablar a tu vida y es lo que llamamos la palabra rema, la palabra específica que tú necesitas para cada día. La iglesia de Esther es conocida por el mensaje de advertencia que recibió, donde se le dice, tienes nombre que vives, pero estás muerto. Hay personas que viven, pero están muertos. No son sensibles a la voz de Dios, no son sensibles a la presencia del Señor, nada los conmueve, nada les gusta, no quieren nada con Dios. Y eso, hermanos, es algo que es un engaño para las gentes. La iglesia de Éfeso perdió lo más importante. Y esto sucede muchas veces cuando las personas se meten al ministerio, están trabajando en la iglesia y hacen todo por la iglesia, le dedican todo por el servicio a Dios, pero no tienen a Dios en su corazón. Hermanos, honestamente, que nosotros vengamos a la iglesia, de lo que se trata es de que nosotros vivamos la vida de Dios, que nosotros, hermanos, seamos esas iglesias, ese cristiano preocupado por las cosas de Dios, pero sobre todo
por agradar a Dios. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas para la gloria de Dios, pero no lo estamos haciendo de corazón, pero no lo estamos haciendo para Dios. Lo estamos haciendo porque nos gusta trabajar, porque nos gusta hacer el trabajo. Pero cuando nosotros cuidamos nuestra vida de hacer las cosas correctamente bien, dice la palabra del Señor, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Yo conozco tu trabajo, tu paciencia. Y todo eso, hermanos, es bueno. Todo eso es bueno. La asistencia a la iglesia, la fidelidad a Dios, el servicio a Dios, todo eso es bueno. Dice, y no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es lo más grave en la situación de los seres humanos, perder el primer amor. Y ese primer amor, hermanos, muchas veces se pierde porque se enamoran de otra cosa. Se enamoran del mundo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Saben ustedes cómo es la demonización? Yo quiero decirles algo, quiero confesarles algo. Yo nunca he comido, he tomado, he hecho cosas que se salgan fuera de orden. Pero una vez, unos amigos, teníamos una junta de la unión y fuimos a un lugar a comer. Parecía un buen lugar, pero empezaron a tomar cerveza. Hermanos, créanme que ahí pasamos todo el día. Y ellos tomando cerveza. Y yo estaba, pero aburridísimo. Pero ellos estaban tan entusiasmados. La gente, hermanos, cuando van a los lugares, la demonización es increíble. Porque yo veo, hermanos, cuando voy para mi casa, todas las cantinas llenas de gente. ¿Qué están haciendo las personas de ahí? ¿Dónde están sus familiares? ¿Por qué tienen que estar en la cantina? Y se van hasta que cierran la cantina. ¿Qué es lo que les atrae a ellos? ¿Dónde está el cariño por su esposa, sus hijos? ¿Dónde está ese amor que les tenían? Ahora su nuevo amor es la cantina. Siempre recuerdo a un muchacho en el trabajo que le decía, hey Albert, let's go home. Y me decía, no home, cantina. Yo dije, ¿cantina? Yo acababa de llegar a los Estados Unidos, cantina. Y sí, fui, ahí estaba contento en la cantina. Hermanos, la demonización se hace muy fácil cuando tú te adhieres a algo y te entusiasmas y lo practicas y después ya no lo puedes dejar. Cuidado, hermanos, con eso. No debemos de perder nuestro primer amor. Es más, para estos momentos, nuestro amor hacia Dios debe ser no solamente un primer amor, sino un amor, hermanos, sólido, un amor maduro, un amor consciente, un amor más específico, un amor que tenemos que entender. No debo de ofender a Dios. Y tener ese cuidado, no, esto puede ofender a Dios, no lo voy a hacer. Y cuando nosotros tenemos ese cuidado, nos mantenemos, hermanos, en una vida constante de santidad y de relación con nuestro Dios. A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que oye las palabras y las practica, es comparado como un hombre sabio, como un hombre prudente. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Manasés, hermanos, el hijo de Ezequías, conocía la palabra del Señor. Los sacerdotes estaban para enseñarles. Los mató a todos, mató a los que dirigían la alabanza, mató a todos los del templo, metió la idolatría a la casa de Dios, sacrificó sus hijos a los dioses e hizo estragos, hermanos. Tenemos que entender nosotros la voluntad de Dios. Cuando Dios en su infinita misericordia ha puesto un ministerio en nuestras vidas, algo que tenemos que entender es ser fiel a nuestro ministerio. Y Dios en su infinita misericordia nos pondrá en alto. La iglesia de Esmirna, hermanos, una iglesia temerosa pero fiel, dice la palabra, yo conozco tus obras, algo que se encuentra en las iglesias y que nos habla a todos nosotros,
es que Dios nos conoce nuestra vida espiritual, nuestras flojeras, nuestros malos pensamientos, nuestros deseos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Porque tenemos que ser conscientes, hermanos. ¿A cuánto les gusta el arroz? A muchos les gusta el arroz. A mí no me gusta el arroz. Digamos, la gente puede decir, no, yo no quiero arroz, yo no quiero frijoles, yo no quiero carne. También yo soy vegetariano. Y todas esas diferimos de nuestros gustos. Pero hermanos, en la palabra del Señor, nosotros podemos disfrutar. Dice así la palabra: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No teman nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor conoce tus pruebas, conoce tus tribulaciones. Y se los digo, hermanos, para que cuando ustedes estén en pruebas y en tribulaciones, piensen por un momento que no son los únicos, que muchos tenemos pruebas, que muchos tenemos tribulaciones y que muchos tenemos escasez. Pero si tenemos al Señor Jesús, entonces somos ricos. Amén. No comeremos en un rico restaurante, en un inmenso restaurante, pero comida no nos va a faltar. Oía yo que en México hay un restaurante que vale cerca de 6,000, 7,000 pesos o dólares, un bistec de este tamaño con oro, que se puede comer, quién sabe qué clase de oro sea. Hermanos, qué increíble. Nosotros no tenemos eso, pero comemos bien, amén. No vestimos de marcas, pero vestimos bien. Amén. Gracias a la rostizada que dicen por ahí, amén. Esas tiendas que dan muy barato. Hermanos, nosotros somos ricos. Somos ricos. ¿Y por qué somos ricos? ¿Saben por qué? Porque tenemos a Cristo. Jehová es mi pastor. Nada me faltará, amén. Nada me faltará. Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo que necesitamos. El Señor le dice en el mensaje que vimos este viernes: no pidan el pan para 2 meses. El pan nuestro de cada día. El Señor les daba el maná cada día. Cada día les daba el maná. ¿Para qué más? Y nosotros muchas veces no estamos conformes con eso. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros somos ricos porque tenemos a Cristo, el dueño de toda la riqueza. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Ya les expliqué esto, lo que se refiere, hermanos, a adquirir fe por medio de la palabra, porque al adquirir fe por medio de la palabra sabes perfectamente bien cuál es el carácter de Dios, qué a Dios le gusta, qué a Dios no le gusta. Tiatira, hermanos, tiene la dicha de la iglesia que oye su palabra y que la obedece. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. Pero lo que tienes, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y les regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos, Dios conoce tu amor, Dios conoce tus obras, Dios conoce tu fe, Dios conoce tu servicio, Dios conoce tu paciencia. No tenemos por qué tratar de impresionar a nadie, porque Dios nos conoce. Amén. Nos conoce. Y no nos podemos gloriar de lo que nosotros hacemos por el Señor. Así es que el problema de no escuchar la voz de Dios a menudo se debe a que tenemos bloqueos espirituales y prácticos, hermanos. Las barreras más comunes son las distracciones, dije al principio, los diarios, las novelas, el internet, todas las distracciones.
y principalmente cuando existe algún pecado que no se ha confesado. El temor, hermanos, a la expectativa errónea de escuchar una voz audible en lugar de un susurro. El miedo muchas veces que hay en las personas de no querer escuchar la voz de Dios, hermanos, se debe a que no hay una comunión con Dios perfecta. El pecado y la falta de arrepentimiento, la desobediencia o el pecado constante crean una barrera que nos separa de la comunión de nuestro Dios. Jeremías dice, 6:10 dice, sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. La hice 2 veces. Bueno. Ok. Vamos, hermanos, a aprendernos un texto. ¿Qué les parece? Si se ponen de pie, vamos a leer esto, porque quiero que esto nos ayude a nosotros a quitarnos la indiferencia en nuestras vidas y que podamos confiar completamente en nuestro Dios. Hablando de la indiferencia, hermanos, el pueblo de Israel fue tan indiferente con Dios que no se dio cuenta que Dios los amaba tanto. Después de 40 años, hermanos, manteniéndolos en el desierto, dándoles de comer, de beber, de vestir, todas las comodidades que se pueden tener, hermanos, en un desierto, tenían comodidades que nadie tenía. Después de esto, hermanos, la indiferencia fue tanta, pero tanta, que Dios tuvo que divorciarse de las 10 tribus de Israel porque nunca quisieron escuchar la voz de Dios. Y mire lo que dice. Pero la casa de Israel no te querrá escuchar, ya que no quieren escucharme a mí. Ciertamente toda la casa de Israel es terca y de duro corazón. ¿Con qué nos encontramos? Con un mundo de esta forma, hermanos. Terco y no quieren escuchar la voz de Dios. Dice, no seas como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron, diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no escucharon, ni me hicieron caso, declara el Señor. Todos estos textos que grabé, hermanos, los grabé para nuestra enseñanza. Dice, oh Señor, ¿no buscan tus ojos la verdad? Tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la roca y rehusaron arrepentirse. El arrepentimiento, la llave para el perdón. El arrepentimiento, la llave para caminar rectamente delante de Dios. Jeremías 2:30, en vano he herido a vuestros hijos, no han aceptado corrección. Vuestra espada ha devorado a vuestros profetas como león destructor. Todos estos males habían venido, hermanos, por la desobediencia del pueblo. En vano he herido a vuestros hijos, no han aceptado corrección, vuestra espada ha devorado a vuestros profetas como león destructor. Les dirás pues todas estas palabras, mas no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó corrección. Ha perecido la verdad, ha sido cortada de su boca. Sin embargo, ellos no escucharon, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír y recibir la corrección. Ellos me dieron la espalda y no el rostro, aunque les enseñaba, enseñándoles una y otra vez, no escucharon ni aceptaron la corrección. Si ustedes pueden ver esto, hermanos, de las iglesias, que se presenta muchas veces el mensaje, pero el pueblo le da la espalda, no le da el rostro, y aunque hay enseñanzas una y otra vez,
muchas veces ni aceptan ni oyen la corrección. Hijo del hombre, habitas en medio de la casa rebelde, tienes ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Respondió Jesús, les dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndolo, se fueron dejándolo medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. Se trata esto, hermano, de la indiferencia. Amén. Esta mañana vamos a orar al Señor. Y si hay algún ídolo que nos estorbe la presencia de Dios, vamos a quitarlo. Nos vamos a arrepentir. Y le vamos a decir, Señor, de aquí en adelante, cada vez que lea tu palabra y me hables, yo te pueda oír. Y pueda implementar esa palabra en mi vida. Sea corrección, sea castigo, sea buena palabra para mí, yo la recibo en el nombre del Señor. Esta mañana vamos a pedir al Señor que nos ayude para que cuando nos acerquemos a Él, nos acerquemos, como dice, en plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe, sabiendo que vamos a recibir del Señor lo que le hemos pedido. Hermanos, es difícil, pero no imposible. Es bien difícil cuando no tenemos a Dios, ni el deseo, pero cuando nos esforzamos, el Espíritu Santo del Señor dice que pide por nosotros con gemidos indecibles. Está pidiendo por nuestras vidas, porque las iglesias pasaron por tribulación, nosotros pasaremos por tribulación, pero dice que el Señor nos librará. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Tendrás tribulación por 10 días, pero no temas. Yo estoy contigo. Y todas esas promesas que el Señor ha prometido para nuestras vidas, vamos a pedir al Señor que se hagan realidad en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, hermanos. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Señor, esta mañana te pido que quites toda indiferencia de nosotros. Que estemos atentos a tu voz. Que estemos atentos a tu palabra. Que estemos atentos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros. Que no nos desviemos, sino al contrario, estemos conscientes de nuestra situación y podamos ser agradables delante de tus ojos. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor, porque nuestro corazón está dispuesto para buscarte, nuestro corazón está dispuesto para servirte, nuestro corazón está dispuesto para escuchar tu palabra. Señor, ayuda a la iglesia a su gran alabanza, que sea una iglesia que te represente en toda verdad, en toda justicia, que sea una iglesia, Señor, que sea ejemplo, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, los frutos de tu Espíritu puedan morar en cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias esta mañana y te pido, Señor, que tú nos ayudes, nos guardes y nos dirijas. Durante esta semana, Señor, seamos más que victoriosos por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga una vez más. Nuestra forma de comportarnos podemos representar lo que nosotros estamos proclamando nuestra iglesia. Cuando nosotros tenemos una presentación correcta, podemos representar a una buena iglesia. Cuando nosotros no damos la medida de fe, entonces defraudamos a nuestra iglesia. Es importante que nosotros notemos en nuestras vidas qué es lo que a Dios le agrada. Lo que nosotros debemos de notar es cómo nosotros podemos agradar a Dios, cómo nosotros podemos mantener esa lealtad, esa fidelidad a nuestro Dios para poder entrar en su presencia. Sobre todo, que vendrá el tiempo de prueba y cuando nosotros caminamos fielmente en el Señor, Él dice que Él nos librará en los momentos de la prueba, Él nos va a librar. Habrá tribulación, habrá pruebas, pero Él dice que va a estar con nosotros. Cuando nosotros caminamos de su mano, cuando nosotros hacemos su voluntad, el Señor lo que promete lo va a cumplir en nuestras vidas. Y es nuestro deseo, es nuestro anhelo,
de que cada persona pueda gozar la presencia del Señor, y que aunque ande en pruebas en valle de sombras y de muerte, como dice el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando nosotros somos fieles al Señor, dice que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Nosotros creemos la palabra del Señor y tratamos de esforzarnos en el camino del Señor, principalmente leyendo su palabra, porque así adquirimos fe, adquirimos obediencia, conocemos el carácter de nuestro Dios y nos podemos acercar a Él con plena certidumbre de fe. Mis queridos amigos y hermanos, es una buena recomendación que nosotros escuchemos el mensaje del Señor. Los invitamos para que lean la palabra del Señor. Hoy hemos iniciado una vez más la lectura de la Biblia y estamos en el libro de Génesis capítulo 7. Lean con nosotros un capítulo. Dios va a hablar a través de un capítulo. Dios tiene un mensaje, tiene una promesa, tiene un mandamiento para usted. Solo necesitamos leerlo. Así es que nos vamos a esforzar este año y vamos a ser bendecidos por la palabra bendita del Señor. Mis queridos hermanos, mis mejores deseos para ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y hasta el próximo domingo.